Pues muy buenas noticias económicas se han empezado a registrar en estos días. De entrada, el día de ayer se reportó que el Producto Interno Bruto de México va a crecer 5% en octubre a tasa anual y que incluso hoy mismo es el país de la OCDE que más crecimiento está registrando, muy superior a Estados Unidos, a Canadá y ya no se diga a los países europeos y asiáticos que están incluso en recesión. Al mismo tiempo también se reportó que la inflación se había ya bajado, bueno, ya está bajando, ¿no? El 8.14%, ¿no? El momento más cumbre fue cuando estuvo hace unos 2, 3 meses en 8.8%, ya empieza a bajar la inflación. Y bueno, también empiezan a salir otros datos, por ejemplo, se siguen rompiendo los récords de remesas y también se rompió el récord de inversión extranjera directa desde los últimos 23 años desde que se haga registro de este indicador, ¿no? Las inversiones de otros países, bueno, ya se rompió el récord. Eso es interesante, 2022. Un montón de factores externos e internos explican esto, pero lo cierto es que hoy por hoy México es uno de los países mejores posicionados económicamente y eso se empieza a ver en las cifras de México, pero también en las cifras de órganos neoliberales como la OCDE, como el Fondo Monetario Internacional, incluso ya hasta Wall Street tiene que aceptar que el peso va a seguir apreciándose, va a seguir ganando valor y nuestro país no va a acabar como Venezuela del Norte, como decían algunos, sino realmente va a acabar más cercano a crecimientos de China o la India. Bueno, este más nos va a contar Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, la economía mexicana sigue dando de qué hablar y es que, pues hay que ser realistas, México nunca ha sido un país, digamos, que esté pues en la vista de todos por su manejo económico, por el repunte de sus finanzas. Al contrario, somos un país que ha operado de manera regular, pues en base a deudas. Somos un país que pues hemos estado en múltiples escándalos por problemas con la devaluación de nuestra moneda, la mala gestión de los gobiernos y de los recursos públicos, la corrupción, entre muchos otros puntos. Y es que ahora, por primera vez en muchos años, se están dando datos a los que no estamos acostumbrados. Hablamos de datos de cifras récord como las que reporta Petróleos Mexicanos con un número de excedentes petroleros modo bestia, que son los que están manteniendo la economía a flote. No solo eso, sino la buena gestión en la compra, por ejemplo, de la refinería de Deer Park, que ha sido el negocio del siglo, ya que se compró en diciembre y bueno, no llegaba ni a mediados de año y con las regalías que había dejado, prácticamente habría salido gratis Deer Park. Hablamos también del aeropuerto Felipe Ángeles y de la refinería de Dos Bocas que están ya también abonando a la economía mexicana. En medio de esto se dan nuevos reportes de cómo ajusta México su inflación. Y es que por segundo mes consecutivo México va a la baja. Y es que esto preocupaba, porque si bien el crecimiento era importante y significativo, la verdad es que sí laceraba a la economía mexicana, sobre todo a la economía familiar, cuando vemos que las cosas van subiendo de precio, porque la gran cantidad de empleados, de burócratas que tienen un salario fijo, pues no ven palpable el incremento salarial mensual, 3, 4, 5% que se va registrando. Al contrario, y sí veían como los productos cada vez subían más de precio. Esto alertó al presidente López Obrador y tomó manos a la obra. Y es por eso que el segundo mes consecutivo que se reporta prácticamente al cierre del mes de noviembre, nuevamente la inflación a la baja. Inflación en México sigue a la baja, se ubica en 8.14 durante la primera quincena de noviembre. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que la inflación general anual en México se ubicó por 8.14% a la primera quincena del mes de noviembre. En un comunicado, el INEGI detalló que el índice nacional registró un aumento de 0.56% respecto a la quincena anterior. En la misma quincena del 2021, la inflación habría sido de 0.69, es decir, hubo una reducción de más o menos 0.15% con relación al año anterior y el anual del 7.05%. El índice de precios subyacentes, considerado
un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad. Registró un incremento de 0.34% a tasa quincenal y de 8.66% a tasa anual. Finalmente, la economía mexicana va registrando datos importantísimos. Se ve la luz al final del túnel debido a que México ya sale de esta inflación que ajetreó al mundo entero todo este 2022. Y por si fuera poco, también hay nuevos datos. Toca IED máximo nivel en 7 años. En el 2022, Chihuahua ha captado la mayor cantidad de inversión extranjera en los últimos 7 años. La industria de la manufactura es un sector que ha inyectado capital proveniente de empresas de Estados Unidos. En el tercer trimestre, Chihuahua captó del IED un total de 482 millones de dólares, que representan un 33% más que los 361 millones de dólares del trimestre anterior. Esto hablamos de solamente del estado de Chihuahua, pero por ejemplo podemos hablar del país en general, que hasta este mes, el mes de noviembre, se ha generado un incremento de, ojo con el dato, 30% más de inversión extranjera en el país, es decir, 30% más de grandes empresarios, empresas y bancos vieron en el peso y en la economía mexicana una moneda de reserva, una moneda de respaldo, debido a que prácticamente el euro, la libra y demás divisas han sufrido ante esta crisis del coronavirus y después del panorama mundial de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Finalmente vemos que la economía, si bien no ha salido exenta de todo esto, sí se perfila un récord de IED, sobre todo, por ejemplo, aquí vamos a verlo, en transporte. Proyectos como el corredor del Istmo de Tehuantepec tienen el potencial de posicionar a México como un nuevo competidor para conectar a Asia con la costa este de los Estados Unidos, vislumbra el operador logístico de MTM Logistics. México captó 4.495 millones de dólares en flujos de inversión extranjera directa en el sector de transporte, correos y almacenamiento durante el primer trimestre, lo que se supone un alza interanual de, ojo, 89.7%, casi un 100% de lo registrado el año anterior. En cuanto al índice de inflación, ahí les voy a poner una grafiquita. Esta es, si bien sigue siendo por encima del 8.4, del 8.1, hay que ir revisando lo que llaman en gráficas y en economía como tendencias. Hay una franca tendencia a la baja prácticamente desde enero-agosto, en el que se registró el pico de la inflación con un 8.77%, y de ahí a la baja, a la baja, a la baja, lo cual sin duda alguna son números destacados, son números importantes porque marcan una tendencia en la cual la economía mexicana se va fortaleciendo en vistas también al gigante de Estados Unidos que tenemos arriba, como que pues en México la inflación continúa estando por debajo de la inflación del país del norte. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y que se suscriban. Ya saben, abajito les dejo mis redes sociales, sobre todo mis canales de YouTube, Publio ARL y Agárrate MX, que les ruego se suscriban. Ahí vamos llegando a buenos números, a ver si podemos cerrar con un número récord también en Publio ARL. Y amigos, cuídense mucho, ya están informados.